Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este Data Universitaria Radio que está transitando su cuarto año consecutivo, su cuarta temporada al aire con este programa, en esta edición número 147, 147, obviamente si contamos las 4 temporadas, desde el año 2020 hasta el año 2023 en el que estamos y que ya casi estamos llegando al final de este año 2023 y esta cuarta temporada. Serán alrededor de 31 programas, 31 si no me equivoco, que llevamos en este año 2023. Como siempre decimos, este es un programa donde hablamos del mundo universitario, pero que también abordamos lo que tiene que ver con la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, las investigaciones, la extensión, la vinculación y temas de la sociedad, de la política y algunas otras cosas más a lo largo de esta horita de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes en este programa que, como decimos, el programa de universidad es verdaderamente federal porque estamos conectando toda la República Argentina desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Se emite este programa durante toda la semana y bueno, eso nos permite conectar toda la República Argentina y todas las comunidades universitarias que están a lo largo y a lo ancho del país. Venimos hablando de temas que tienen que ver bastante con lo social, con lo político, pero también con el mundo universitario, por supuesto. La semana pasada hablamos de este satélite universitario que cada vez sigue avanzando con el desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata y sus diferentes investigadores en lo que tiene que ver con la aeronáutica y lo aeroespacial, y también esto que comentamos y compartimos de la comunicación con el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Morínigo, sobre los avances de los famosos 7 puntos del sistema universitario argentino o los famosos 7 puntos de la universidad pospandemia en su momento, hoy la nueva Universidad Argentina como se plantea, y sobre todo sobre este sistema de créditos académicos que incluso hemos compartido un informe en el sitio web en datauniversitaria.com.ar de qué se trata, ¿no? Este sistema de créditos académicos y que un poco para resumirlo en pocas palabras es solucionar, resumir esto que hemos hablado durante gran parte de esta cuarta temporada de Data Universitaria Radio, que es este sinceramiento de la duración real de las carreras, ¿no? De lo que dice en el plan de estudios que dura la carrera y lo que realmente le lleva a los estudiantes universitarios concluir su paso por la universidad, al menos por el grado universitario, ¿no? Un poco viene a solucionar ese debate o a sintetizar ese debate que se viene teniendo hace mucho tiempo y que hemos consultado a muchas autoridades universitarias a lo largo de este año. También en programas anteriores estuvimos hablando de la creación de nuevas universidades nacionales, estas 5 nuevas universidades nacionales que ya se han creado y los 3 proyectos que han tenido media sanción recientemente. Hay también en debate en las diferentes comisiones 2 proyectos más en conjunto con los 3 que ya tuvieron media sanción. Estos que tuvieron media sanción, estamos hablando de la Universidad Juan L. Ortiz en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, la Universidad de Cuenca del Salado y la del Saladillo. Son 2 universidades más en la provincia de Buenos Aires. Y también, bueno, hay otras que se han ingresado y se están debatiendo en las comisiones, como por ejemplo una en la provincia de La Rioja, la otra no la recuerdo en este momento, pero seguramente a lo largo de este programa o en los que siguen, antes de concluir con esta temporada, estaremos comentando y recibiendo nuevas noticias sobre esto.
Una cosa que se viene dentro de poco tiene que ver con las elecciones balotage. Sabemos que tenemos elecciones el 19 de noviembre para decidir quién va a conducir los destinos de la Argentina por el periodo 2023-2027, y dentro de poco también tenemos el debate, ¿no? Un nuevo debate de los dos candidatos que han quedado en esta elección balotage. Estamos hablando del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el candidato de Unión por la Patria y actual ministro de Economía, Sergio Massa. En este tercer debate ahora, con los que han quedado en el balotaje, se va a llevar a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y tendrá un formato distinto este debate, por lo cual la semana que viene vamos a estar seguramente con algunos especialistas y diferentes observatorios y analistas de las universidades que han hecho informes a lo largo de los anteriores debates. Vamos a estar analizando el formato de este debate en particular y por supuesto trayendo un informe detallado de lo que podemos encontrar en plataformas de campaña, lo que podemos encontrar en proyectos que ya han comentado, en entrevistas, en informes, de qué proponen cada candidato en estos 6 ejes que se van a debatir el próximo 12 de octubre, que son economía, relaciones de Argentina con el mundo, educación y salud, producción y trabajo, seguridad y derechos humanos y convivencia democrática. Esos son los 6 ejes que se van a estar compartiendo y exponiendo en lo que es el tercer debate de candidatos a presidente. Y como les decía, la semana que viene vamos a traer no solamente un análisis con especialistas que han trabajado durante los debates anteriores sobre este formato nuevo que se va a estrenar en este debate del balotaje, sino también un informe acabado de cada una de las propuestas que tienen en estos 6 ejes, previo a lo que va a ser seguramente el debate y lo que van a exponer cada uno de los candidatos. Algunos ya lo hemos contado, ¿no? Los de educación lo pueden encontrar en nuestro sitio web, que está el informe ahí de qué es lo que proponen cada uno de los candidatos en educación. En economía hemos hecho un programa junto al profesor y docente de la Universidad Nacional de Moreno, Lucas Benítez, el análisis de las propuestas económicas de los candidatos, de los 5 candidatos en ese momento. Bueno, ahora lo podemos resumir en estos 2 que han quedado en el balotaje. Así que eso vamos a estar seguramente comentando la próxima semana en este programa, en este Data Universitaria Radio, que como decíamos está transitando y ya finalizando prácticamente su cuarta temporada. En este programa, en esta edición, vamos a estar hablando de algo que pasó esta semana, lo que conmemoramos esta semana, y estamos hablando de los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Recordemos, el 30 de octubre es el día en que en 1983 el pueblo argentino elegía a Raúl Alfonsín como su presidente, o sea, por el voto popular, y desde ese momento ha comenzado esta democracia que de forma ininterrumpida está cumpliendo 40 años, y desde una cátedra abierta de la Universidad Nacional de San Martín, que trabajan con la Universidad Nacional de San Martín, pero es una cátedra que surgió de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Han creado una serie de podcasts y también de material audiovisual que tienen que ver con las universidades en la democracia, en particular con las universidades del conurbano, pero que también habla del rol de la universidad en esta democracia. Eso vamos a estar compartiendo en un ratito nada más. También vamos a estar repasando lo que tiene que ver con el sistema científico y tecnológico de nuestro país, la importancia del CONICET y de los diferentes organismos científicos que tiene nuestro país, porque esta semana tuvo dictamen favorable en el Senado de la Nación un proyecto que busca declarar como esencial el financiamiento de los diferentes organismos de ciencia y tecnología, entre ellos por supuesto el CONICET, que bueno, tienen que ver por ejemplo la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Instituto del Agua, el Instituto Tecnológico Agropecuario, bueno, el Instituto Tecnológico Industrial. Todos estos organismos declararlos esencial y que se garantice y se asegure su financiamiento como una política de Estado. Hay otros proyectos, hace poco se presentó el Plan 2030 que tiene que ver con esto mismo, así que bueno, un poco los proyectos que se van presentando tienen que ver con defender
y sostener la ciencia y tecnología nacional. En un ratito vamos a estar compartiendo eso. Vamos a ir a un breve separador y ya vamos a compartir este primer repaso, esta primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como @datauniversitaria en Facebook e en Instagram y @DTuniversitaria en Twitter, y durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Hace algunos programas atrás, si no me equivoco fue hace 1 o 2 meses atrás, hablamos con un conocido investigador del CONICET y también de las universidades argentinas, que es el doctor Jorge Aliaga. Una persona que conoce mucho y de muy cerca el sistema universitario y el sistema científico-tecnológico, y nos daba un balance, un resumen de la importancia y el rol que cumple sobre todo el CONICET y la ciencia argentina, y sobre todo en esta idea que se tiene de buscar privatizarlo e incluso de financiar también de forma estatal y de forma pública la ciencia y la tecnología argentina. Compartimos. El CONICET tiene 2 funciones. Es una red de contención de todo el sistema científico. Bien. Tiene la particularidad de que uno puede ser investigador de CONICET y también investigador de otra institución científica. ¿Y cómo se entiende eso? Porque lo que ocurre en el caso del CONICET es que el CONICET te deja compartir tus 8 horas de trabajo con otra institución. Bien. Pero no te paga 2 veces. Es decir, en la parte de pago, si el sueldo que te tiene que pagar el CONICET es más alto que el que cobras en la otra institución, te paga la diferencia, y si no, no te paga nada. Claro. Pero, y uno tiene que presentar informes tanto al otro lugar donde trabaja, ya sea una universidad, la Convención de Energía Atómica, el INTA, como el CONICET. Y es evaluado y si no tiene informes aprobados, lo echan. Digamos, tiene una carrera muy rigurosa en el CONICET. De alguna manera la gente toma el CONICET como una seguridad y también como un sello de decir, bueno, yo soy investigador del CONICET, tengo una especie de certificación de que realmente hago investigación de calidad. Claro. Ese es uno de los roles del CONICET. El otro rol del CONICET que tiene es que es el que financia la mayor cantidad de becas de la Argentina para hacer doctorados. Uh-huh. Es decir, hay universidades, no todas, pero hay algunas universidades que tienen becas de doctorado, pero el CONICET es el mayor. Bueno, lo que hizo Eduardo Yerro en ese momento con el CONICET, y convenció obviamente a Néstor Kirchner y al ministro en ese momento, que era Daniel Filmus, de poner los recursos, fue hacer una política de aumentar fuertemente la cantidad de investigadores en Argentina, que no son, como decía antes, solo del CONICET. El CONICET da becas para que se formen investigadores que después, algunos entran al CONICET, otros entran a universidades y al CONICET, otros no entran solo en universidades, otros entran en la Comisión de Energía Atómica, etcétera. Es decir, es de alguna manera el financiador. Es decir, ¿quién forma investigadores? Las universidades con sus carreras de doctorado. Claro. ¿Y quién financia que el estudiante pueda dedicarse, el estudiante de posgrado pueda dedicarse a hacer su tesis sin necesidad de trabajar al mismo tiempo, porque si no le sería muy difícil? El CONICET con sus becas. Claro. ¿Se entiende? Entonces el CONICET tiene, hoy en día, bueno, en ese momento tenía 3.000 investigadores y unas 3.000 becas, más o menos, digamos que tenían 3.000 personas haciendo su carrera, que es una carrera que dura 4 o 5 años, con lo cual tenías más o menos 600 personas haciendo su doctorado con becas de CONICET todos los años. Bueno, eso a partir del 2003 se multiplicó por 3 paulatinamente. Digamos, la cantidad se multiplicaron por 3 las becas, con lo cual lo que pasó que vos pensás que Argentina en el año 2003 solo doctoraba 500 personas por año. Es decir, claro, en todo el país obtenían su doctorado 500 personas cada año. Acá te hago una aclaración. Vos sabés que hay una costumbre en Argentina, no sé si en otros países del mundo, pero en Argentina existe, de llamar doctores a los graduados de ciertas profesiones. Sí, por ejemplo, sí. A los abogados se les dice doctor, médicos. A los médicos se les dice doctor, a los contadores se les dice doctor.
pero no son doctores, son contadores, abogados, médicos. El doctorado es una carrera de posgrado que pueden hacerla los contadores, los abogados y los médicos, pero la hacen algunos, no todos. Es decir, que hay un uso de la palabra doctor que es un uso de una manera protocolar, logrado, si querés, por los colegios profesionales para dar cierto nivel de distinción. Pero distingamos el uso protocolar de la palabra doctor con el grado académico. Bueno, Argentina doctoraba 500 personas por año, que es un número ínfimo. Bueno, pasó, luego de este periodo de aumentar las becas del CONICET y estimular que haya más personas financiadas e interesadas, pasó a doctorar más de 2.000 por año. Y eso lo que generó fue, en particular, que la planta del CONICET pasara de tener 3.000 investigadores a tener casi 12.000 ahora. Es decir, hubo un crecimiento muy grande. Claro. Eso también fue acompañado con un crecimiento en las universidades. Se crearon muchas universidades. No hubo el mismo nivel de acompañamiento de cargos de investigadores. Es decir, que la mayoría de la gente que entró del CONICET, si tiene cargo en la universidad, no es un cargo de dedicación exclusiva, sino simple. Eso para mí es una deuda. Es decir, debieron haberse creado más cargos de dedicación exclusiva, porque digamos, por lo que te decía antes, ¿no? Porque por la forma que el CONICET paga, si vos mirás como una cosa como el Estado en su conjunto, si vos tenés un cargo de dedicación exclusiva en la universidad y el CONICET, no cobrás 2 veces. Claro. Es decir, es lo mismo que tener un cargo simple y un cargo en el CONICET, desde el punto de vista presupuestario. La única diferencia es que en lugar de pagarlo todo el Ministerio de Ciencia, lo paga una parte del Ministerio de Educación y una parte del Ministerio de Ciencia. Pero para el Estado es lo mismo. Claro. Y es muy distinto si vos tenés un investigador en la universidad con un cargo de dedicación exclusiva, porque su compromiso con la universidad es muy distinto. Pero eso es un detalle, si querés, de política científica y digamos, de debate digamos, más fino de lo que estamos hablando en estos momentos, digamos. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos de muchísimos temas de educación, de ciencia, tecnología, innovación, extensión, vinculación, investigaciones, temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con ustedes. Vamos a ir a compartir esto que comentábamos en la apertura, esto que tiene que ver con la Cátedra Abierta de Democracia y Parlamento Futuro que han impulsado desde la Cámara de Diputados de la Nación y desde el Ministerio de Educación, junto con la Universidad de San Martín, la Universidad de La Matanza y la Universidad Nacional de Rosario, y que hace poco, en conmemoración a estos 40 años de la democracia, presentaron un material que se llama Las Universidades de la Democracia. Esta semana hablamos con Federico Quilici, que es el coordinador académico de esta cátedra abierta, que nos contó todos los detalles de esta cátedra y el material que han compartido. Compartimos. Y para empezar, para ir al origen de todo, ¿cómo se gestó, cómo se creó la idea de esta Cátedra Abierta de Democracia y Parlamento Futuro? Te cuento, Facundo, te voy a ser 100% sincero. Esta es una charla informal una charla que estuvo Mónica Litza, que es diputada nacional, con Sergio Massa, ahora hace 2 años, con el objetivo cuando Massa era presidente de la Cámara. Sí. Y ya salió esta idea de empezar a pensar los festejos de los 40 años de democracia. En ese marco empezó a surgir esta idea, y la cátedra, si bien nosotros hicimos este evento importante en la Universidad de San Martín, donde presentamos todos los materiales de la cátedra, que son una serie de podcasts que se llama Coronados de Gloria, que coordina Janina Welp y Franco del Ledone, 4 piezas audiovisuales que de alguna manera es como un homenaje, un reconocimiento al rol de las universidades las universidades del conurbano bonaerense. Y ahora te voy a decir por qué lo del conurbano, o de los conurbanos. Bien. Y por otro, una serie de libros que trabajan 3 ejes que nosotros pensamos que son importantes para pensar los desafíos de la democracia, pero hacia adelante. Uno son los gobiernos de coalición, y esto fue una preocupación genuina de Massa cuando era presidente, y era presidente de la Cámara, y veía estas dinámicas
de gobiernos de coalición que eran parecidas, que había experiencias en América Latina y en España, y en eso el libro lo que hace es, trabaja eso en perspectiva comparada, los gobiernos de coalición en Chile, Brasil, obviamente Argentina, Uruguay, España. Otro libro que es sobre la expansión de las ciudades o la gobernanza metropolitana, donde se aborda esta temática. Como ustedes saben, ya los conurbanos no son solamente el conurbano bonaerense, sino en la Argentina. Allá está el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Tucumán, el Gran Mendoza, el Chaco Resistencia, y así podemos seguir otras ciudades, México, San Pablo, Río, etcétera. Pero también ya hay otros conurbanos de más de 1 millón, 2 millones que presentan problemáticas o temáticas de gestión similares. Y por último, otro tema que es la mediatización de la política, el texto se llama En la nave de la ciberdemocracia, que es eso, cómo el ecosistema virtual de las redes, de los medios, y cómo la política interacciona con todos, con este medio, con las, si querés, por ejemplo, con las redes sociales o con lo virtual, digamos, ¿no? Esos fueron los materiales que presentamos este 1 de noviembre en la Universidad de San Martín, junto a rectores de casi todas las universidades del conurbano, te diría todas, no quiero enumerar para no faltar alguno, y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Terzic. Bien. Antes de pasar y preguntarte bien por este trabajo que tiene que ver con las universidades, me interesa también como si fuera un especial por estos 40 años de la democracia, ir preguntándote por los otros trabajos y estos libros, ¿no? que incluso se pueden ver en la web. Me interesa mucho esto de los gobiernos de coalición, ¿no? ¿Qué han recopilado en ese apartado en especial? Mira, es interesante, obviamente la Argentina tiene, digamos, cuando uno analiza la historia electoral en la Argentina, desde el 83 a la fecha, los partidos políticos han tenido una dinámica electoral, estrategias de coaliciones electorales, ¿no? Eso ha sido una característica de los dos grandes partidos mayoritarios de Argentina, o el PAN-peronismo y el PAN-radicalismo, para decirlo así, porque ha habido mutaciones, cosas, pero en los últimos años parecería esta idea de que hay gobiernos de coalición, o sea, distintos partidos y ahí había nosotros trabajamos en la Cámara de Diputados con las personas que impulsamos este proyecto, que son Carlos Lazzarini, que es el director de la cátedra, Mónica Litza, que es la diputada, que fue una gran impulsora de esta cátedra a lo largo de estos años, y en mi caso, que soy el coordinador académico. Ahí estaba esta preocupación de que, ¿qué son los gobiernos de coalición? Que no tiene nada que ver con las coaliciones electorales. Las coaliciones electorales son una estrategia para llegar al gobierno. O sea, hacemos una coalición electoral, llegamos al gobierno. Acá se empezó a plantear por lo menos en los últimos 2 gobiernos, esta idea de las coaliciones de gobierno. Y obviamente, si bien para la Argentina era algo reciente, hay experiencias, por ejemplo, a nivel provincial, ¿no? El caso de Santa Fe, con la coalición entre los socialistas y el Partido Radical, pero también a nivel, exactamente, que fue una coalición exitosa de gobierno, gobernaron la provincia de Santa Fe durante muchos años, durante muchos mandatos. Después hay casos muy interesantes en España, ¿no? Obviamente en el País Vasco, obviamente también en lugares en Valencia, en Aragón. Entonces un poco la idea fue nutrirse de todas las experiencias. Y por otro lado, también acá, nuestros países vecinos, ¿no? Uruguay, Brasil, la concertación chilena. Entonces un poco la idea es, ¿qué hay de nuevo? ¿Viste? Cuando uno tiene un problema, siempre tiene esta necesidad de que parece que es algo nuevo y que hay que como que reinventar y arrancar de cero. Entonces un poco la propuesta del libro es una primera aproximación de decir, miren, hay otros países, tanto a nivel central o a nivel estatal, como a nivel subnacional o a nivel regional o local, en España se llaman comunidades autónomas, donde esto donde hay dinámicas coalicionales y los gobiernos funcionan, hay acuerdos, hay consenso, hay pactos, y bueno, eso fue un poco la idea, digamos. Por un lado, los gobiernos de coalición son gobiernos de acuerdo, son gobiernos de pacto para pensar políticas públicas, para pensar estrategias. Entonces, eso es un poco el objetivo de ese libro, ¿no? Bien. Me interesa preguntarte esto de, sin entrar por ahí en términos y en un análisis electoral de lo que está pasando en Argentina, ¿no? Porque no es un poco tanto esa la idea de
la charla, pero digo, pensando en estas dos opciones que nos quedan rumbo al balotaje, una que tiene que ver con el oficialismo actual, que viene de una coalición justamente no solamente electoral, sino también, entendemos, de gobierno, a la que en algunas cosas no le ha ido bien en sus discusiones internas, y también del otro lado, algo que hasta ahora parece, por los últimos movimientos que hubo, también será una coalición de gobierno entre el candidato de la Libertad Avanza y lo que han quedado de la gente de Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, también esto hace repensar un poco el sistema de partidos políticos que tiene la Argentina, ¿no? O cómo podemos pensar esto de las coaliciones y de los partidos orgánicos de cara a los próximos años de democracia. Mira, a ver, hay mucho, se trabaja mucho, se habla mucho sobre estos temas, se dice mucho, pero, a ver, en la Argentina hay un partido que es el partido histórico, que es el Partido Justicialista, que es de alguna manera el principal partido que garantiza el funcionamiento democrático junto con el Partido Radical, yo creo, ¿no? Y obviamente creo que hay que decir la verdad, que el crecimiento de Juntos por el Cambio o del PRO en los últimos años también es eso. Los partidos son un buffer importante ante situaciones de crisis, ¿no? Y eso lo ha demostrado muy bien el 2001, ¿no? Si no hubiese sido sobre todo por la robustez del Partido Radical y el Partido Peronista a nivel subnacional, que fueron los que permitieron transitar la crisis del 2001. Los partidos son un bien público, en ese sentido, con todas sus virtudes, con todos sus defectos, porque tienen esa importancia. Digamos, en momentos de crisis, en momentos de shock, en momentos de estrés, son el amortiguador, o sea, son de alguna manera los rieles que permiten que nosotros en una sociedad democrática transitemos esas situaciones que ocurren en todas las sociedades, ¿no? Claro. Entonces, a veces más recurrente, menos recurrente, pero acá hay obviamente que después la política tiene un montón de cosas que en los medios o en la opinión pública son criticadas, pero los partidos políticos son una institución y son un bien público. ¿Qué significa un bien público? Garantizan, son los cimientos de la vida democrática. Entonces, más allá de problemas, errores, es lo que permite en situaciones de estrés transitar ese momento. Y de alguna manera, creo que más allá de la crisis de los partidos políticos, que se habla así en general, hay algo que digamos, la Argentina tiene estructuras partidarias que han permitido superar las distintas crisis, y eso es importante destacarlo. De alguna manera, la cátedra, que esto no te lo planteé, la cátedra que se llama Democracia y Parlamento Futuro, que es una iniciativa de la Cámara de Diputados junto al Ministerio de Educación de la Nación y la Universidad de San Martín, Rosario y La Matanza. De alguna manera lo que busca es pensar en positivo, digamos. En la Argentina hay cosas que se hicieron bien, no descartamos las dificultades, pero pensemos para adelante. De alguna manera pensemos los próximos 40 años de democracia, porque nosotros creemos que realmente, obviamente no podemos ser ajenos al contexto, pero es una celebración. O sea, haber cumplido 40 años interrumpidos de democracia es una celebración para cualquier país. ¿Hay problemas? Obviamente. Seguro. No, nadie los va a discutir, pero durante estos 40 años hicimos un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Como el otro día decía el ministro de Educación, el divorcio, hoy uno se puede casar con quien quiere, todas estas cosas se hicieron en democracia. Y a su vez, en estos 40 años se consolidaron los diversos partidos nacionales, provinciales, y que son un actor importante, porque a lo largo de todas las crisis que tuvo la Argentina en estos 40 años, y eso por ahí también se ve en el podcast que hicimos nosotros, sí, que es una parte de los contenidos, se llama Coronados de Gloria 40 años, también se ve, el primer episodio es eso, sobre las instituciones, ¿no? Sobre cómo en estos 40 años se han creado instituciones que han permitido la vida democrática, que han permitido sociabilizar, que han permitido pensar, y por otro lado que han garantizado el funcionamiento democrático, donde, como ustedes saben, en muchos países eso no ocurre, y en un mundo sumamente violento, sumamente inestable. Y nosotros este es un logro de toda la sociedad argentina, tener 40 años de democracia y sin tapar bajo la alfombra las dificultades que tenemos como sociedad. Pero es un logro y merece una celebración. Y de alguna manera a nosotros nos parecía que la Cámara de Diputados, el Ministerio de Educación y estas universidades, que como te dije son estas tres, pero trabajamos en red con distintas universidades, queríamos celebrar esto. Y obviamente las universidades no hacen cosas más reflexivas, convocan a la reflexión, convocan a pensar problemas, y nosotros decidimos que para el 2003
en el 2023 queríamos trabajar estos 3 temas que son importantes para la democracia en este contexto, pero también para el futuro. Digamos, hoy las democracias necesitan pensar cómo van a gobernar estas grandes ciudades metropolitanas. Hoy las democracias la política necesita saber cómo va a articular con el mundo digital o el ecosistema digital. Hoy las democracias necesitan pensar en un contexto de fragmentación cómo generar consensos, cómo generar pactos, cómo generar acuerdos, o de alguna manera cómo construir un gobierno de unidad nacional en un contexto de alta volatilidad, de alta fiscalidad, con situaciones de inestabilidad. De alguna manera eso es lo que intentamos hacer, y obviamente nosotros creemos, y esto, que las universidades son un actor central en el desarrollo argentino, y esas 4 piezas audiovisuales, que de alguna manera son un homenaje a estas 16 universidades que se crearon en el conurbano bonaerense en estos 40 años de democracia, se han transformado en actor central para pensar el desarrollo de la Argentina, para pensar esos territorios, para ese impacto sobre los estudiantes, sobre las personas que habitan esos territorios, y algo fundamental, crear una red de conocimiento que posiciona a la Argentina a nivel internacional, en algunos lugares en vanguardia, ¿no? Digamos, no nos olvidemos que las universidades nacionales, y también las del conurbano, no solamente la UBA, las universidades nacionales del conurbano, las que están dispersas en todo el territorio argentino, son actores reconocidos a nivel internacional. Y por eso muchas veces eso nosotros no los vemos. Y de alguna manera la cátedra se propone esto, positivamente, pensar y abordar estas temáticas que te estoy hablando. Bien, bien. Sí, es interesante esto del trabajo que han hecho con respecto a las universidades de la democracia, como se titula el trabajo, y cómo está dividido, está en su historia, el territorio, su gente también, ¿no? Porque también ha cambiado la matriz que compone a la vida universitaria a partir de estas universidades, sobre todo las del conurbano bonaerense, y también el futuro. De aquí han salido grandes proyectos de estas universidades, vacunas, satélites, varias cosas que entiendo se deben mostrar muy bien en este material audiovisual. Y me interesa preguntarte por esto que decías al principio, esto de quizás extenderlo después a universidades del interior del país que también han nacido, se han creado y fundado ya en democracia, ¿no? Sí, a ver, la red, ahora no tengo exactamente los números, pero el crecimiento, no tengo los números, no te voy a decir, pero en estos 40 años se han creado universidades nacionales en todo el territorio argentino, y lo cual, esto tiene grandes elementos, porque las universidades son lugares que potencian el desarrollo, o sea, potencian el desarrollo económico, social, cultural, ponen en valor esos territorios. Obviamente, otro elemento que apareció, que aparece cada vez con más dificultades, es el tema del AMBA, ¿no? El AMBA como un desafío para gestionar la federación. Y una forma, si uno para poder generar mayor heterogeneidad territorial o para intentar revertir estos equilibrios, el Estado tiene que hacer inversiones que permitan trabajar el litio en las cuencas de litio. Y para eso, para darle necesitas que las universidades estén ahí, que los investigadores trabajen ahí. Lo mismo para pensar la estrategia de petróleo, o sea, o los recursos gasíferos. Necesitas que las universidades, los investigadores estén en ese lugar. Y eso es una estrategia de desarrollo. Y además que genera una cantidad de bienes públicos que a veces tenemos dificultades de cuantificar económicamente, pero hay una inversión pública que genera un montón de externalidades positivas. Y como hay un montón de cosas que hace el Estado, y también un montón de externalidades positivas que generan las empresas. Pero esta es una estrategia de desarrollo, si no, va a pasar esta simetría que tenemos, que hoy el 40% de la población vive en el AMBA, el 38% del PBI se produce en el AMBA, y eso trae problemas para el funcionamiento de la federación en general. Y la diversificación de estas universidades en todo el territorio argentino es una estrategia para poder revertir esta situación de desequilibrio, y por otro lado, para generar valor agregado, capital humano y vectores de desarrollo en el territorio argentino. La Universidad de Tierra del Fuego, que se creó en el 2011, hay una universidad que necesita pensar la problemática fueguina, que es completamente distinta a la problemática santacruceña que está cruzando el canal. Entonces, y eso es el conocimiento. Y hoy
la principal fuente de valor agregado es el conocimiento. Los países desarrollados, los países centrales, con el nombre que le quieras poner, tienen un elemento en común. Tienen gran conocimiento, producen conocimiento. Hoy el conocimiento es el elemento central para el desarrollo. Los dos ejemplos más claros son Noruega y Arabia Saudita. Ahora, Noruega encadenó toda la estructura de petróleo. Tenía petróleo y eso le permitió desarrollar caños, las plantas offshore y hacer todo el encadenamiento productivo y ser una potencia global a partir, y obviamente con las mejoras significativas hacia su población, ¿no? No es el petróleo lo que le garantizó eso, es toda la cadena de valor y de conocimiento que se hizo a partir del petróleo. La Argentina tiene que hacer lo mismo a partir del litio, a partir del gas, a partir de la economía del conocimiento, a partir de la agroindustria, y en eso las universidades son actores centrales. Seguro. No solo las universidades, son uno de los actores centrales, ¿no? ¿Te acordás el famoso triángulo de Sábato, no? Uh-huh. Son uno de los actores centrales. Uh-huh. Sí. Bueno, por suerte también a 40 años de democracia uno podría pensar, bueno, ya están todas las universidades creadas, ¿no? Ya para qué vamos a seguir insistiendo. Y por suerte, bueno, sigue habiendo una apuesta por eso y se han creado nuevas universidades que empezarán a funcionar dentro de poco. Quiero preguntarte respecto con eso, una cosa que es importante, nosotros nos tenemos que comparar con países. Nosotros por cápita, si nos comparamos con Brasil, con México. Tenemos por cápita, tenemos un índice de universidades bajo, digamos. Porque y obviamente si nos comparamos con los países centrales, ni te cuento, pero con los países, con nuestros países vecinos, o sea, con Brasil, respecto con México, nosotros todavía tenemos un índice por habitante bajo de universidades. Uh-huh. Pero es como hoy el conocimiento es un pilar del pilar de desarrollo, así que necesitamos más universidades, necesitamos más conocimiento, necesitamos una mejor articulación entre las universidades y el sector privado, necesitamos innovación tecnológica, darle valor, darle mayor tecnología a lo que producimos, pensar en encadenamientos productivos, mejorar las cadenas de valor, y en eso las universidades han tenido un rol central no solamente en la Argentina, en todo el mundo. Uh-huh. Quería preguntarte de dos cosas que tienen que ver con, bueno, una con el trabajo en particular de las universidades y ese como capítulo que habla del futuro de las universidades, ¿no? ¿Qué detalles nos podés dar de eso que se recopila sobre las universidades, la democracia y el futuro, ¿no? Bueno, un poco las cuatro piezas buscaban mostrar cuatro elementos que vos planteaste, ¿no? Esa idea de que la historia, o sea, centrado en el conurbano, ¿no? Estas cuatro audiovisuales son sobre las universidades que se consolidaron en estos 40 años, que son en el conurbano bonaerense son 16. Uh-huh. Entonces hay una pieza que aborda la historia. Otra pieza que aborda el territorio, digamos, ese vínculo entre las universidades con sus distintos proyectos de investigación y de extensión, cómo de alguna manera impactan sobre el territorio que está alrededor, digamos, ¿no? Sobre esta mayor interacción que hay y cómo se transforma en un vector de desarrollo o un polo de vida dentro de ese territorio. Por el otro lado, la otra pieza lo que busca mostrar es cómo transforma la vida de las personas, de los estudiantes, ¿no? Y de las estudiantes, está claro el efecto de la primera generación, pero por otro lado también de la familia, ¿no? O sea, claro. Por ejemplo, las universidades que tienen proyectos deportivos, entonces van los chicos ya a los 6 años van a hacer educación física, deporte, fútbol, ping-pong a los campus universitarios. Claro. Entonces, y después por ahí también estudian ahí, o por ahí hacen algo ahí. O sea, hay universidades que tienen cines, por ejemplo, como la Universidad de La Matanza, hay cine, actividades culturales, teatros. Entonces, en ese sentido, lo que buscar es esta red social y cultural. Y por último, y eso transforma también, digamos, que tu hijo vaya a la universidad o tu hija vaya a la universidad, llega a tu casa, te cuenta lo que hizo en la universidad, empiezan a circular libros en las casas, otro hermano, un tío, una abuela agarra un libro, tiene alguna inquietud, hay un efecto nieve que es muy difícil de cuantificar, pero eso ocurre. Yo te lo digo porque yo vengo del mundo universitario y eso ocurre. Y he tenido distintas experiencias con alumnos, alumnas, padres, madres, y eso ocurre. Y por último es pensar el desafío digamos, en este sentido, que poner en el sentido de las universidades
pensar el desarrollo de Argentina se necesita, obviamente, el sector privado, se necesita inversión directa extranjera, se necesita tener un financiamiento externo, pero necesitamos también que las universidades mejoren la cadena de valor, porque eso es su responsabilidad. Claro. O sea, el CONICET, las universidades, pensar el desarrollo argentino. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y en ese sentido, la Argentina tiene una larga trayectoria, casi desde el nacimiento de la Argentina, digamos, de consolidar universidades para pensar el desarrollo argentino. Claro, el conocimiento tiene que servir para mejorar la calidad, la inversión pública tiene que servir para mejorar las cadenas de valor agroindustrial, potenciar la economía del conocimiento. Nosotros tenemos hoy videojuegos, las industrias culturales, el cine, todo lo que genera nuestra cultura, que nos posiciona como actores globales, y eso se vende. O sea, son servicios que la Argentina puede vender, generar riqueza, o sea, y mejorar, digamos. No es necesario que te diga la importancia de tener una industria cultural potente. Y en ese sentido, las piezas lo muestran, ¿no? La industria del videojuego, todo lo que se hace en nanotecnología, en biotecnología, todo lo que es en la industria satelital, radares. La Argentina tiene un montón de cosas que por ahí no están visibilizadas y habría que darle mayor visibilidad por ahí. Por eso me parece muy importante el objetivo que ustedes tienen como medio de trabajar esto, porque hay un montón de cosas que yo se los comento a amigos míos que trabajan, que no tienen idea, y por ahí viven al lado de la universidad. Claro. Literalmente te estoy diciendo, viven a 800 metros de un campo universitario. El otro día hablábamos con un rector, no quiero dar nombres porque a mí me gusta esta idea de estas 16 universidades, y la gente pasaba por el campus y preguntaba, ¿qué es esto? Y porque veía algo que estaba limpio, ordenado, y decía, ¿esto es privado? No, esto no es privado. Yo por eso cuando vienen mis amigos de afuera, los llevo a los campus de las universidades, porque son lugares lindos, son lugares donde pasan cosas lindas, donde hay buena energía. Ya, y sorprende. Totalmente. Bueno, una cosa que ha permitido también, creo yo, la pandemia, y en este medio, en Data Universitaria, en su espacio radial, hablando con muchas autoridades de las universidades en los últimos años, hemos hablado mucho de esto que permitió la pandemia, de que quizás abrir un poco más las puertas de la universidad a la sociedad, ¿no? Saber que en la universidad se investiga, en la universidad se desarrolla, se hacen proyectos hacia el territorio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la extensión, y eso son cosas que por ahí no se conocen tanto, y bueno, por eso están buenos estos trabajos como el que hicieron de democracia desde esta cátedra con respecto a las universidades, en este caso del conurbano. Quiero preguntarte y hacerte la última pregunta, si te parece. No sé si querías agregar algo más antes. No, te quería decir, es esta idea, digamos, porque por otro lado que en este sentido, que yo siempre creo en el análisis comparado, y si querés ir plantearte el otro libro, ¿no? Sí. Cuando uno empieza a ver los conurbanos, tenemos problemáticas similares los conurbanos. Obviamente son de escala distintas, ¿no? El AMBA, o el conurbano bonaerense, tiene problemáticas similares al conurbano del Gran Rosario, al Gran Córdoba. Entonces, en esa manera, las universidades también tienen que tener este error. Si, lo que pasa allá no es lo único. Entonces, ¿cómo pensamos soluciones? Hay problemas similares. ¿Cómo pensamos estas soluciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, también las universidades ahí también tiene una función importante, porque hay canales de vinculación entre los investigadores, las investigadoras, para poder trabajar eso, digamos. Hoy cuando uno va al Gran Córdoba, o al Gran Tucumán, al Gran Mendoza, y también con el Gran Buenos Aires, hay problemáticas similares. Entonces, por eso también la perspectiva comparada es importante, porque si no, uno piensa que todos los problemas son propios, únicos. No, a veces hay problemas que son transversales, entonces es mucho mejor pensarlo de manera conjunta. ¿Cómo se resolvió esto acá? ¿Cómo se resolvió esto allá? ¿Cómo hicieron allá? Y en este sentido, también la cátedra, como es una cátedra de alguna manera busca intentar eso, generar estas articulaciones. Claro, excelente.
Te hago la última pregunta, Federico, que tiene que ver con algo que decías al principio de la charla, al principio de la comunicación, que me quedó ahí resonando, y que tiene que ver con estas, podríamos plantearlo como deudas quizás de la democracia, o aquello que falta, ¿no? Es muy recordado en estos 40 años de la democracia esa frase de Alfonsín que decía: con la democracia se come, se cura y se educa. Y hoy hay una discusión de si realmente alcanza solamente con la democracia, ¿no? Se han pensado también desde este trabajo, este material que se ha generado por los 40 años de la democracia, sobre esas deudas o sobre esas cosas por ahí que nos faltan más que deudas, construir en este sistema democrático que tenemos en Argentina, ¿no? Bueno, como te dije al principio, el objetivo de la cátedra tiene dos objetivos. Uno, poner en valor estos 40 años, como te dije, y sin negar las dificultades, y que las dificultades sabemos cuáles son. Tenemos que mejorar la distribución del ingreso, tenemos que resolver cuestiones de la volatilidad de nuestra moneda, y es obvio, nadie los pone en discusión, pero lo tenemos que hacer en un contexto democrático. Y como te dije, a diferencia de muchas personas, yo creo que nosotros tenemos las instituciones fuertes y que tienen la capacidad de hacerlo. Nosotros hemos transitado en estos 40 años muchísimas situaciones, el 89, el 2001, la crisis ahora, la volatilidad económica que tenemos, y todo esto lo pudimos resolver en democracia. O sea, la democracia es un valor, es una herramienta para resolver los problemas que tenemos los argentinos y las argentinas. Pero eso para nosotros es casi indiscutible el valor de la democracia, digamos. Es poder salir a la calle, poder conversar, poder discutir, cosas que hay un montón de países que esto no ocurre. Donde tener la libertad de expresión, de poder tener una discusión en un bar con alguien, claro. Y eso ya genera un montón de bienes públicos que no... Y obviamente hay problemas. Nadie va a discutir que hoy tenemos un problema de volatilidad económica, tenemos una moneda con grandes dificultades, tenemos un problema de redistribución del ingreso, pero lo vamos a tener que resolver entre los argentinos y las argentinas. Y en ese sentido, los gobiernos de coalición son una oportunidad. Los problemas, tenemos que generar grandes coaliciones que permitan pensar esto en 10 años, 20 años. Digamos. No vamos a bajar la inflación en un mes. Vamos a generar las condiciones. Y en ese sentido, obviamente, la política tiene su responsabilidad, pero todos los argentinos y las argentinas tenemos la responsabilidad en nuestras acciones diarias sobre lo que hacemos al respecto. Pero yo no creo que haya otra forma, o al menos nuestras sociedades no han encontrado otra forma que sea esta, y por eso tenemos que cuidarla. Además, la Argentina, hace 40 años pasaron cosas muy feas. O sea, en la Argentina se secuestraron chicos, se tiraban personas por aviones. Entonces, pasó hace 40 años. O sea, parte de celebrar es recordar, pero también tenemos que pensar hacia adelante. O sea, tener memoria, pero también pensar hacia adelante. Y desde mi punto de vista, creo que la democracia junto a sus instituciones, es la mejor manera de articular todo esto. Seguro. O sea, pensar nuestras políticas públicas, pensar los 4 o 5 acuerdos básicos que nos permitan poner en valor nuestros recursos naturales, poner en valor nuestra agroindustria, poner en valor nuestro conocimiento, potenciar la industria de los videojuegos, o sea, lo que se llama las industrias culturales. Digamos, necesitamos generar esos acuerdos y tenemos toda la capacidad para hacerlo. Y por otro lado, los argentinos y las argentinas hemos transitado en estos 40 años millones de dificultades y la hemos superado democráticamente, y eso también es un valor.
Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, ya encaminados al cierre final de este programa. Nos quedan unos pocos minutos para cerrar esta edición número 147, si contamos las 4 temporadas que tiene este programa, y para contar brevemente algunas noticias que por supuesto pueden encontrar y leer durante toda la semana en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar, que deslizo una noticia: vamos a estar renovando y presentando un nuevo portal con algunas novedades que se vienen para seguramente el año 2024 dentro de pocas semanas, así que estén atentos a eso. Como comentábamos, esta semana se presentó estos libros, esta editorial y también todo el material que tiene que ver con democracia y Parlamento Futuro. Se presentó en la Universidad Nacional de San Martín y era lo que compartíamos en el bloque anterior con muchísimos especialistas y las autoridades de estas 16 universidades del conurbano bonaerense y por supuesto las demás universidades que han participado del desarrollo de este trabajo. También se han entregado los premios CONEX 2023. Se le otorgó el máximo galardón de esta fundación, de la Fundación CONEX, a investigadores del CONICET que lideran estudios sobre inmunología y cáncer. Uno de ellos es el doctor Gabriel Rabinovic, que recibió el CONEX de Brillante, que es la máxima distinción que otorga la Fundación CONEX, y también se ha otorgado este premio, este máximo galardón. Déjenme buscar porque quiero decirlo bien, a la investigación, ¿no?, que tiene esta investigadora que recibió el premio, que es Sandra Díaz, que también recibió el máximo galardón de esta fundación, que tiene que ver con una investigadora que tiene una larga trayectoria y es graduada de la Universidad Nacional de Córdoba. Pueden encontrar toda esta información y todo este resumen en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Abrieron las inscripciones para la Universidad Nacional del Litoral, que van a permanecer abiertas hasta finales del mes de noviembre para sus más de 100 y pico de carreras, tanto presencial como a distancia. Lo propio en la Universidad Nacional del Chaco Austral, pero estamos hablando de preinscripciones a sus carreras presenciales y a distancia de pregrado y grado, que comenzará la inscripción este 6 de noviembre. 6 de noviembre y hasta el 2 de febrero del año 2024. Bueno, así brevemente estas noticias, que obviamente hay muchísimas más que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. De esta manera nos despedimos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @DTuniversitaria en Twitter. Nos podés leer durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar. Nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.